Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, nos hemos puesto en la presencia de Dios con esa oración tan bonita que todos conocéis. Lo hemos hecho preparándonos ya en los últimos días de la novena de la Inmaculada para celebrar esta gran fiesta que la Iglesia nos recuerda al principio de diciembre. Y lo hacemos, te decía, con la ilusión de vivir ese día muy especialmente unidos a nuestra Madre Santa María, cuyo dogma de la Inmaculada Concepción, declarado en el año 1854, pues nos llena de una inmensa alegría, porque sobre esa maternidad divina de María y esa Inmaculada Concepción se basa toda la teología mariana. El Papa Pío XI, creo que es, Pío X, Pío IX, que declaró el dogma en la Pío IX, sí, el 8 de diciembre del año 1854, en la bula Ineffabilis Deus, lo dejó totalmente claro, pero es algo, una creencia, una fe, que el pueblo cristiano durante siglos y siglos ya había manifestado. La Iglesia recogió ese sentir del pueblo cristiano para declararlo y definirlo el Papa como dogma a creer por todos los cristianos. Dice concretamente la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, dice: queriendo Dios, infinitamente sabio y misericordioso, llevar a cabo la redención del mundo, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiésemos adopción de hijos, el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Aparecen aquí palabras también de San Pablo. Se encarnó de la Virgen María. María fue la elegida para ser la madre del Redentor, desde ese mismo momento en que Dios decidió redimir al hombre por medio de la encarnación del Verbo. Por eso la Iglesia suele aplicar a María palabras que se emplean también en la Sagrada Escritura al hablar de la sabiduría increada y describiendo sus eternos orígenes. Diome Yahvé, dice el libro de los Proverbios, el ser en el principio de sus caminos, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad yo fui elegida. Desde los orígenes, antes que la tierra fueses, antes que los abismos, fue engendrada yo. Antes, dice, antes que fuesen las fuentes de abundantes aguas. María de esa manera aparece ya asociada a la hora de la redención y en la promesa misma de la victoria sobre la serpiente, esa promesa que hace el Señor a nuestros primeros padres después del pecado original, cuando los expulsa del paraíso, diciéndole a Adán y a Eva cuál era el castigo, y al mismo tiempo que les dice el castigo, ¿no?, la expulsión del paraíso, la mortalidad, el dolor en el parto, el cansancio en el trabajo, etcétera, las consecuencias propias del pecado. Al mismo tiempo ya les anuncia la salvación, que vendría un Mesías, y eso queda ya inscrito en el corazón del hombre.
para todos los hombres, porque la salvación es para todos los hombres. Y se lo anuncia ya el Señor, allí, en ese momento. Y su generación, o sea, aplastará la cabeza del dragón, del demonio. Bueno, pues queda ya dicho allí, ¿no? Y por tanto, la historia de la redención es como un camino día tras día, siglo tras siglo, para llegar a ese momento de la encarnación. Todo converge allí, en una mujer, para la que Dios ha preparado todo durante siglos y siglos para poder encarnarse. Y quiere que sea una mujer especial. No tanto porque fuera distinta, porque era una más, sino porque le dio el privilegio de no tener pecado. Inmaculada Concepción, purísima, decimos también en esta tierra, ¿no? Dios omnipotente, todopoderoso, sapientísimo, tenía que escoger a su madre, ¿es verdad? Tenía que escoger a su madre. Tú, dice San José María, ¿qué hubieras hecho si hubieras tenido que escogerla? Creo que tú y yo hubiésemos cogido la que tenemos, es verdad, llenándola de todas las gracias. Eso hizo Dios. Por eso después de la Santísima Trinidad está María. Los teólogos hacen un razonamiento lógico de ese cúmulo de gracias, de ese no estar sujeta a Satanás. Convenía, dicen, Dios lo podía, luego lo hizo. Esa es la gran prueba, la prueba más clara de que rodeó Dios a su madre de todos los privilegios de este primer instante. Así es, esa es la prueba. Convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Por eso te digo que el pueblo cristiano, pensando en María, a la que tanta devoción tenemos, a la que tanto le debemos, a la que el pueblo cristiano ha tratado tanto, porque han visto en ella una madre, el pueblo cristiano ha creído siempre en ello. El pueblo cristiano, con sentir cristiano, ha entendido que aquella mujer que iba a llevar en su seno al niño Dios, al Dios encarnado, no podía estar manchada. Dios no cabe en un corazón sucio, en un corazón manchado. Dios perdona esos pecados, por supuesto, y entonces entra en el alma. Pero no hay esa cabida, no hay esa compatibilidad. Por supuesto que Dios está en todos los hombres, pero está justo en quien está en gracia. El pueblo cristiano, mucho antes de su definición del dogma, creyó ya esta verdad de fe. María es toda hermosa. Por eso la saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Nada manchado hay en ella. Es ella el esplendor de la luz eterna, el espejo sin mancha del actuar de Dios, imagen de la bondad de Dios. Por eso, más que ella, solo Dios. Solo Dios. Hay un relato muy bonito, ¿no?, que nos da también la luz sobre este misterio. Y el relato es concretamente la aparición de Lourdes. Aquella aparición en febrero del año 1858, 4 años después de que Pío IX declarara el dogma, y en concreto la aparición, que fue varias veces, en la aparición de marzo de aquel año, en ese mes, el sacerdote de Lourdes le había dicho a Bernadette, estaba todo el mundo conmovido con esas apariciones, y de hecho ya en cada aparición iba mucha más gente, pues le dice a Bernadette, que era una niña buena, muy buena, pobre, muy pobre, y poco culta, por no decir, no sabía leer ni escribir, pues le dice que le pregunte a la señora a la que está viendo, ¿cuál es su nombre? Ten en cuenta que
Llevábamos 4 años después del dogma. Y cuando Bernadette se dirige a la Virgen, a aquella señora tan bella, y le pregunta que le diga cuál es su nombre, la Virgen le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y sin pensarlo 2 veces, Bernadette sale corriendo y va a ver el párroco, lo busca y al final lo encuentra y le dice: me ha dicho su nombre. Ella dice que es la Inmaculada Concepción. Se lo dice en patuá, en su lengua, en patuá. Se quedó estupefacto el párroco, porque entendió entonces la realidad de estas apariciones. Porque era imposible que aquella niña analfabeta pudiera decir ese nombre, esa palabra, y entendiera qué significaba. Era imposible. Dogma que estaba todavía extendiéndose su conocimiento a lo largo de la gente, ¿no? Pues estamos en el año 1858. No teníamos los medios de comunicación que tenemos ahora. Pero era imposible que ella se inventara ese nombre. Entiende que la Virgen le ha hablado. Soy la Inmaculada Concepción. Y ahí está, venerada en Lourdes, donde te recomiendo que cuando puedas, si puedes, vaya. A mi tercera pregunta, dice Bernadette: la señora unió sus manos y las llevó sobre su pecho, miró al cielo y luego, separando lentamente las manos e inclinándose hacia mí, me dijo que era Inmaculada Concepción. Soy la Inmaculada Concepción, soy hijo, como te digo, en su idioma. Bernadette, te cuento el relato, corre a contárselo al párroco, y el señor cura, en un principio escéptico y desconfiado ante las apariciones, queda impresionado al oírla. Conoce la ignorancia de la religiosa de la niña, que aún no ha hecho ni siquiera la primera comunión, la recibiría unos meses después, y que no ha oído hablar del dogma proclamado 4 años antes por Pío IX, que la Virgen fue concebida sin pecado. Por eso entiende que es una realidad lo que está contándole aquella niña que después fue santa, Santa Bernadette Soubirous. La Virgen es madre. La Virgen Inmaculada Concepción es madre nuestra. Hay un paralelismo clarísimo entre Eva y María, que está recogido por los padres de la Iglesia y también resumido en el Catecismo de Trento. Dice así que Eva, por dar crédito a la serpiente, comunicó al género humano el pecado. Esta es la idea más o menos. Y María, por haber creído en el ángel, hizo que la bondad de Dios viniese a los hombres la bendición y la vida. Por causa de Eva fuimos esclavizados por el pecado. Por medio de María hemos nacido a la gracia. La Purísima Concepción, dice, al haber sido perseverada inmune de toda mancha de pecado original, permanece ante Dios y también ante la belleza, ante la humanidad entera, como signo inmutable de la inviolable de la elección por parte de Dios. Por eso María es esperanza de nuestra vida. Mira, es verdad, ¿no? Porque en María contemplamos sobre todo la belleza de una vida sin mancha, entregada a Dios. La belleza de una vida sin mancha, entregada a Dios. Ojalá mi vida sea una vida, tenga esa belleza de una vida entregada sin mancha. Pero sí que es verdad que me reconozco pecador, y muy pecador. Y tengo que pedir muchas veces el perdón al Señor. Pero ojalá mi vida fuera una vida bellísima sin mancha, entregada a Dios. En María resplandece la santidad de la Iglesia, que quiere para todos sus hijos. Y en ella recobramos el ánimo cuando el pecado introduce en nuestra alma la tristeza. En ella reconocemos que es Dios quien me salva, inspirando, sosteniendo y acompañando a mi vida. En ella encuentra el niño la protección materna. En ella encuentra el joven el modelo de una pureza que abre al amor verdadera. En ella encuentra el esposo el refugio y el modelo para hacer de su unión una comunidad de vida y de amor. En ella encuentra las consagradas
la señal cierta de por uno prometido ya en esta vida a todo el que tenga el corazón indiviso para el Señor. En ella encontramos todos el signo luminoso de nuestra esperanza. En particular, desde que Dios la mirara con amor, María se ha vuelto signo de esperanza para la muchedumbre de los hombres, de los últimos tiempos de la tierra hasta los últimos tiempos de la tierra, que llegarán. Bueno, pues pensemos esto, María como madre, que nos enseña tantas cosas, que nos manifiesta de esta manera, como es ella. Hay unas palabras también, un título que se le da a la Virgen y que, pues no sé si dentro de los años será como dogma o no lo sé, porque eso es muy complicado. Pero se le da a la Virgen y que es omnipotencia suplicante. Todo lo puede. Dios no puede negar o no quiere negar nada a su madre tan buena. Muchos de vosotros sois madres, padres, abuelos, también abuelas. Y experimentáis en vosotros el cariño es decir, cómo procuráis no negarle nada a un hijo. Evidentemente cosas buenas. Y experimentáis vosotros la alegría de tener a vuestros hijos cerca. Seguramente ahora en Navidad aparecerán por caso los que están fuera y para ti será una alegría volver a estar con ellos. Experimentáis muy bien el cariño hacia vuestros hijos. Y si quieres, podemos decir que te empeñas en darles todo lo que necesitan y todo lo que les conviene. Todo. No, un hijo no es un ser indiferente. Por muy apartado de Dios que está. No. Un hijo es un hijo. Y por tanto, el cariño que tienes a tu hijo, es inmenso. Pues imagínate el de la Virgen hacia todos nosotros. El cariño que nos tiene, como madre. Y además, en ese sentido, como su corazón está limpio, es purificado, es puro, el cariño lo siente como más fuerte. No hay ninguna mancha de rencor, de malquerencia, de división. María no. Porque todo eso es consecuencia del pecado. Y María no tenía pecado. Ni lo tiene, ni lo tendrá. No, entiéndeme. Vamos en presente. Octava de la Inmaculada Concepción, año 31. Escribe San José María en sus apuntes íntimos. En la tarde de ayer, a las 3, cuando me dirigí al colegio de Santa Isabel a confesar a las niñas, en Atocha, por la acera de San Carlos, esquina casi de Santa Inés, calle Santa Inés, 3 hombres jóvenes, más de 30 años, se cruzaron conmigo. Al estar cerca de mí, se adelantó uno de ellos, gritándole: «Le voy a dar». Y alzaba el brazo con tal ademán que tuve por recibido el golpe. Pero antes de poner por obra estos propósitos de agresión, uno de los otros dos le dijo con imperio: «No le pegues». Y seguidamente, en tono de burla, inclinándose hacia mí, añadió: «Burrito, burrito». Crucé la esquina de la calle Santa Isabel con el paso tranquilo, y estoy seguro de que nada manifesté al exterior mi trepidación interna. Al oírme llamar por aquel defensor, como el hombre, con el nombre burrito héroe, burrito, que tengo delante de Jesús, me impresioné. Recé enseguida 3 Ave Marías a Santa María Virgen, que presenció en modo el pequeño suceso desde su imagen puesta en la casa propiedad de la congregación de San Felipe. Bueno, pues este suceso que narra San José María
en la Inmaculada Concepción, en la octava de la Inmaculada Concepción, posteriormente, bueno, pues nos demuestra también cómo le protege la Virgen y cómo a través de los hombres, y no hombres demasiado buenos, le recuerdan su vocación, lo que era realmente, como él se consideraba también servidor de los demás, un borrico. ¿Cuánta confianza tenemos que tener con la Virgen para hablarle así? Para no olvidarnos de su cariño maternal y agradecérselo. Ojalá pidamos a la Virgen también que prepare nuestro camino para que llegue al cielo, que ella nos acompañe, nos lleve de la mano, y que de alguna manera también ese camino se haga por ello más andadero. Mira, dentro de unos días, y desde allí procuraré también enviar alguna meditación, con la gracia de Dios podré estar cerca de la Virgen de Torreciudad haciendo mis ejercicios espirituales. Y aquella imagen que tanto tiene que ver con la historia de San José María, con su curación cuando era un niño, con después tantas veces que él estuvo allí rezando hasta Santa María, pues aquella imagen me trae muchísimos recuerdos, muchísimos momentos de oración junto a quien en aquel santuario, junto al Señor, y junto a la imagen de nuestra Madre, Santa María. Y pensando en ella, en María, recordaba aquel suceso, un suceso en el que pues San José María, en el año 70, al llegar allí a Torreciudad, quiso hacer una romería como lo hacían los antiguos romeros, descalzo. Ten en cuenta que la carretera estaba en obras, el santuario también, y se dirigieron hacia la ermita. Y donde está ahora, llegando a Torreciudad, hay un crucero. Desde allí se puso después ese crucero, se quitó los zapatos y los calcetines, se descalzó y quiso rezar el último rosario hacia allí con los pies descalzos. Y añadió, cuando les quisieron impedírselo, que él tenía que hacerlo también por penitencia, y que cuántos hombres de aquellas tierras andaban de arriba a abajo, iban descalzos y no se quejaban. Bueno, pues llegó a la ermita. Cuando terminó aquel camino, tenía incrustadas en las plantas de los pies piedras, se las limpiaron para que pudiera estar más cómodo, pero estuvo agradecido a la Virgen Santa María porque algo tenía que hacer por ella después de tantos años que ella había hecho tanto por él. Y a mí me recordaba esto, es decir, cuántas veces nosotros tenemos que agradecer cuántas cosas ha hecho la Virgen por nosotros, por ti y por mí. Cuántas concesiones, cuántas gracias. Hemos de ser agradecidos a todo eso, ¿no? Cuántas veces, pues cuántas gracias la Virgen también ha hecho y sigue haciendo a la Santa Iglesia, Mater Ecclesiae. Desde el principio, y aparecen los Hechos de los Apóstoles, María está protegiendo a la Iglesia, porque reza junto a la Iglesia. Rezaban junto a María, la Madre de Jesús, los apóstoles. ¿Cuánto necesitan los apóstoles de María? ¿Cuántas veces le preguntarían cosas de Jesús? ¿Cómo estarían tan a gusto junto a nuestra Madre? Porque María, a través de su ternura y de su calor de madre, convierte cualquier hogar, cualquier sitio en un hogar. Que tú veas esto también. Que como María convierta donde estás tú, a través de tu santidad, aquello y de tu alegría, en un hogar, un sitio donde se esté a gusto. María hace de la Iglesia un hogar también. Vamos a invocarla y a pedirle a ella, Santa María. Como te decía, este mes está también, o como ya he dicho en alguna ocasión, este mes está plagado de fiestas de la Virgen. La Inmaculada, después Loreto, la Guadalupe, tan bonita, la Virgen de la Esperanza, etcétera, ¿no? La Maternidad Divina, después, ya el día 1 de enero,
tantas cosas, ¿no? Pues vamos a pedirle a la Virgen que ella interceda por nosotros, que estos días de Adviento, ya terminada la novena de la Inmaculada, nos sirvan durante estos días para tratar a María y pedirle tantas cosas buenas que necesitamos. A ella se lo pedimos, a ella que es hija de Dios Espíritu Santo, de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, y templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Más que ella, solo Dios. Más que ella, solo Dios. Aún recuerdo con cariño el día que, yo creo que fue en el primer viaje, que el Papa San Juan Pablo II hizo a Zaragoza. Si no recuerdo mal, fue en el 82, en aquel año, en el que viaja, ya había el año anterior sufrido el atentado y no estaba recuperado del todo, pero ahí estuvo. Un viaje larguísimo por toda España. Y me contaron los que allí estaban junto a él, que al entrar a la Santa Capilla del Pilar y ver aquella imagen pequeñita de la Virgen, pero tan bonita, dirigiéndose a la Virgen, el Papa dijo aquello de qué pequeña y cuánto puede. Qué pequeña y cuánto puede. Bueno, María, desde la humildad de su sierva, cuánto puede. Desde esa pequeñez suya, poquedad suya, cuánto puede. La llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Hace tanto bien. Por eso tenemos que ser tan marianos, tan hijos de la Virgen. Por eso después de estos días de novena Inmaculada, en que hemos ido recordando cosas de la vida de nuestra madre, la humildad, la esperanza, el apostolado, la vocación, tantas cosas. ¿Cuánto puedes, madre? A ella le pedimos tantas cosas. Bueno, pues terminamos ya nuestra oración ahora sí. Y lo hacemos dirigiéndonos al Señor otra vez. Y a través de María nos acercamos también al Señor para pedirle que cambie nuestra vida, que nos ayude, que remueva nuestros corazones, para que vivamos siempre en gracia de Dios, para que no haya nada en mi corazón que me separe de ti, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.